que hayan venido y les agradecemos. Bueno, esta es la primera presentación del taller de iniciación científica. Bueno, Axel es un alumno de intercambio, en estricto rigor no está haciendo el taller de iniciación científica, él está haciendo un taller de investigación, pero es similar al taller de iniciación científica que hacen los alumnos de pregrado de la licenciatura. Ya nosotros siempre invitamos a todos los alumnos de la licenciatura a que tengan una primera experiencia con la investigación, o sea, que trabajen de manera guiada con un profesor para que tengan el primer contacto, que se enfrenten a una experiencia a nivel de pregrado, por supuesto, con lo que es la investigación. En este caso, Axel trabajó bajo la supervisión del profesor Renato Levín. En principio estaba con la profesora Irene, pero después fue heredado. Y bueno, ahora contamos con la presencia de la profesora Pilar, que va a estar de ministro de Fe hoy en día en la presentación. Así que bueno, lo dejamos con Axel. ¿Cuánto se piensa en Berkeley? Estudiante de la Universidad de Berkeley, undergrado de la Universidad de Berkeley. California. De California, muy bien. Así que bueno, te muchas gracias escuchamos. por la introducción. Hoy muy feliz de estar aquí para presentar lo que me gusta estudiar a todos. Como dijo, me llamo Axel y hoy día vamos a ver los teoremas de completud de Gödel. Bueno, partimos. Las cosas que deben conocer antes de esta charla para entenderla bien son algunas cosas de lógica de primer orden, lógica proposicional, debe conocer cosas sobre lenguajes en matemáticas y algunos datos básicos sobre demostraciones formales de lógica proposicional y lógica de primer orden. Si no lo has visto en las cosas, sería bien buscar las notas de Joseph Agnetti y se llama Mathematical Logic for the Mathematician y son muy buenos y tienen mucho más que vamos a ver en esta presentación. Y pueden ver esta URL también en mi blog. Entonces, también pueden encontrar los apuntes de esta presentación y la transcripción de esta charla completa, porque es posible que no vamos a hacer toda la charla porque no tenemos mucho tiempo. También está PowerPoint y la video de esta charla. Yo estoy grabando ahí. Hola, Axel en el futuro. insightsofanundergrad.blogspot.com es mi blog que he creado. Mis esperanzas para esta charla es que después pueden entender lo que dicen los teoremas. Espero que van a obtener un marco de los teoremas y a lo menos saber si hay algunos para llenar, que van a saber cuáles son y qué necesitan hacer para llenarlos. Bueno, Gödel era un matemático de Austria y él publicó sus dos teoremas de completud en 1931 como su tesis doctoral. Y su tesis se llamó Formally Undecidable Propositions in Principia Mathematica and Related Systems 1. Bueno, espero que después de esta charla puedan discutir los teoremas con otros matemáticos en términos explícitos y precisos matemáticamente, pero también con personas que no saben tanto, que no conocen tanto de las matemáticas, porque muchas personas usan los teoremas como algo para concluir cosas filosóficas. Y una gran parte de esta charla es decir lo que puede decir filosóficamente con los teoremas y no lo que no puede decir. Entonces, ojalá pueda discutirlos de una manera más coloquial después de este teorema, después de esta charla. Mi temor es que después de esta conferencia van a decir algo o va a concluir algo completamente falso de los teoremas. Por ejemplo, va a decir algo como la segunda teorema de completud de Gödel nos dice que nunca
nunca sabremos si la aritmética de Peano es consistente. O sea, hay cosas que son verdaderas que no puede demostrar. Estas cosas son irresponsables. Es decir, hay personas que no conocen nada. Aunque es posible que nunca sabremos si la aritmética de Peano es consistente, seguro no es una implicación obvia del segundo teorema de Gödel. También los teoremas no dicen nada tan general como el segundo afirmación acá. Es algo muy específico matemáticamente a los matemáticos. Si buscas dónde consiguen la filosofía con los matemáticos, te aviso buscar una solución a todos los problemas filosóficos, la teorema de Axel, y también puede encontrarla en mi blog. Bueno, vamos a decir las afirmaciones de los teoremas, aunque probablemente no van a tener mucho sentido ahora. Ojalá al fin de esta charla van a tener sentido. El primer teorema dice que si aritmética de Peano es omega consistente, entonces no es completo. Y el segundo dice, si la aritmética de Peano es consistente, entonces la oración consist, que es una oración que más o menos expresa la consistencia de aritmética de Peano, y vamos a ver lo que eso significa, no es demostrable. Entonces hay una diferencia en matemáticas, como ojalá ya saben, entre lo que es verdad, lo que decimos que es verdad, y lo que decimos es demostrable. Bueno, ¿qué es aritmética de Peano? ¿Y qué es ser consistente o completo? ¿Y qué importa? Antes de hacer una respuesta a estas preguntas, quiero decir que vamos a seguir, o yo sigue el libro de Raymond Smullyan, Gödel's Incompleteness Theorems, y él da una presentación muy linda, intuitiva y con mucha motivación. Entonces, si quiere entenderlos profundamente, busca este libro y puede encontrar el PDF en el internet fácil. Siguiendo Smullyan, demostrar el primer teorema, hacemos 3 veces. Cada vez suponemos una hipótesis más y más débil. La primera vez suponemos la corrección de aritmética de Peano, o AP, y suponemos, mostramos que si AP es correcto, entonces no es completo. La segunda vez mostramos que si AP es omega consistente, entonces no es completo. Eso era el teorema original. Y la tercera vez vamos a demostrar algo aún más fuerte, que si AP es consistente, entonces no es completo. Y cuando digo que algo es más fuerte, más débil, significa que la corrección implica la mega consistencia, implica la consistencia. Entonces, sí, ya. Creo que ahora sería un buen tiempo para clarificar algunos vocabularios. Por favor, para ver si estoy moviendo tan rápido. Un lenguaje L es un conjunto finito de símbolos. Entonces, por ejemplo, en aritmética de Peano, nuestro lenguaje consiste de los símbolos, de 13 símbolos, como para todo, un símbolo para funciones, unos primos, paréntesis, el hashtag, y 13 símbolos. Y con eso podemos hacer expresiones, que son todas las cuerdas finitas que puede hacer con todos estos símbolos. Por ejemplo, para todo V1, 1 igual a 0. Eso sería una expresión. Eso tiene sentido, pero otros no necesariamente necesitan tener sentido, como 1 paréntesis prime. No necesita tener sentido. También tenemos una función de numeración de Gödel.
¿Y qué significa eso? Eso es una función que sale del conjunto de expresiones y llega a los números naturales. Con esta función podemos hablar sobre nuestro sistema, sobre las expresiones y fórmulas en el sistema, hablando aritméticamente. Y vamos a ver lo que significa por eso. Entonces, por ejemplo, damos cada símbolo un número de Gödel. Por ejemplo, para todo 9, F6, y la manera en que nuestra función funciona es que concatenamos los números. Entonces, si tiene esta fórmula y para todos 9, 6, 1, no sé, 2, bla, 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 concatenamos todo, eso es el número de Gödel. Y es biactiva también. Tenemos un conjunto de oraciones que son todas las expresiones que son bien definidas o que podemos determinar si son verdaderas o falsas. Tenemos un conjunto de predicados y en el caso de AP, eso significa las fórmulas de un variable libre. Por ejemplo, para todo V1, 1 igual a V2. Acá V1 es acotado, V1 igual a V2. V1 está acotado, pero V2 es libre. Entonces podemos evaluar esta oración, este predicado, en distintos números naturales. Por ejemplo, esta oración evaluada al número 2 sería para todo V1 igual a 2. Eso sería una oración que podemos determinar si es verdadera o falsa. Eso es falsa, porque, por ejemplo, 1 no igual a 2 en los números naturales, cuando estamos interpretando esta expresión en los números naturales. Tenemos una función phi. Hablamos sobre la función phi cuando hablamos de los teoremas en abstracción. Lo que hace es la misma cosa que para AP, es la misma cosa que evaluar un predicado a un número, como hicimos acá. En general es un poco distinto, toma expresiones o un ordenado de las expresiones plus los números naturales y llega a las expresiones. Y también para todos predicados, necesariamente la función phi necesita mandar un predicado con cualquier número natural a una oración. Tenemos un conjunto de oraciones verdaderas. Y este conjunto tiene la propiedad y también tenemos el conjunto de oraciones falsas. Y estos dos conjuntos tienen la propiedad que la unión disjunta de F y T, el conjunto de oraciones falsas y el conjunto de oraciones verdadeiras, igual al conjunto de todas las oraciones. ¿Ya? Esto es importante. Y también tenemos dos más, el conjunto de oraciones demostrables y el conjunto de oraciones refutables. Eso no necesariamente necesita ser que la unión disjunta de P y R, todo eso. No necesariamente. Y entonces podemos discutir, eso es el tema. La esperanza sería que aritmética de Peano con sus axiomas podría demostrar todas las cosas que son verdad en los números naturales. Eso sería completo. Creo que sí. Vamos a discutir lo que es completo ahora. Un L-sistema es completo si
el conjunto de oraciones demostrables, unión con el conjunto de oraciones refutables, igual a todas las oraciones. Si hay una oración que es ambos demostrable y refutable, eso es decir que un sistema no es consistente, es inconsistente. Si decimos que un sistema es consistente, es decir que la intersección de nuestro conjunto de oraciones demostrables y oraciones refutables igual al conjunto vacío. No hay una intersección. Y todas estas cosas hacen el sistema. Es un, no sé, 10 tuple de conjuntos y funciones. Y a veces referimos a el sistema como N. En nuestro caso, estudiamos AP. Bueno, ya definimos consistente y completo, pero recuerda que primero vamos a demostrar la teorema de Gödel basada en la suposición de corrección. ¿Qué es corrección? ¿Y por qué es más fuerte de consistencia? Digamos que el sistema es correcto si solo si para todo miembros de si en el conjunto de oraciones demostrables son verdad y todos miembros del conjunto de oraciones refutables son falsos. Y bueno, ¿por qué corrección implica consistencia? Podemos demostrar eso muy fácil con contraposición para ver que si es inconsistente, entonces tenemos un miembro, sea phi, que es ambos demostrable y también phi es refutable. Entonces, si es correcto y inconsistente, eso implica que phi es verdad, porque por corrección si es demostrable, entonces es verdad, y si es refutable, entonces es falso. Entonces phi es ambos verdad, un elemento de 200, eso es muy mal escrito. Y también phi es en el punto de falso, que contradice que nuestro conjunto de cosas verdaderas o oraciones verdaderas y falsos son disueltos. Tal que corrección realmente es más fuerte que consistencia. Bueno, llegamos a un punto en que cerca podemos demostrar la teorema del primer teorema de Gödel en abstracción. Pero primero, ya vimos eso. Primero necesitamos un poco más vocabulario. En particular, necesitamos entender lo que significa expresar un conjunto de números naturales. ¿Ok? Y pueden leerla ahí, pero resulta que una fórmula de un variable o un predicado expresa un conjunto de números naturales, expresa un conjunto E, un subconjunto de números naturales, si solo si. Entonces, sea f de D1, una fórmula de un variable, expresa este conjunto, si solo si para todo n que satisface f, entonces, tal que f de n es verdad, eso pasa si solo si n es en A. ¿Ok? Y voy a dar un ejemplo para concretarlo. ¿Eso es una palabra? Sí, es. Bueno. Por ejemplo, la fórmula existe una V1 tal que 2 por V1 igual a V2. Eso es una fórmula de un variable, V2. Podemos decir eso es f de V2. ¿Ya? Esta oración es verdad si solo si V2 es un par. ¿Ya? Entonces, expresa el conjunto de pares en los números naturales.
eso bacán, ya podemos hablar sobre aritmética, eso es lo que estamos diciendo, pero aún más bacán sería que si podemos hablar sobre nuestro lenguaje, sobre nuestro sistema. Por ejemplo, si podríamos hablar sobre el conjunto de números de Gödel, de oraciones demostrables, si podríamos hablar sobre las oraciones demostrables. La cosa es que sí, es posible expresar este conjunto. Es un poco difícil y requiere como un día de trabajo de averiguar cómo hacerlo. Pero es la misma idea con algunos chistes. Pero no es súper difícil. Pero bueno, eso es expresar un conjunto. Un poco más vocabulario. Decimos que la diagonalización de una expresión es en de n. Cuando escribo eso, yo significo la función phi, no voy a decir la función, es decir, f de n evaluado a n, cuando n es el número de Gödel de f. Eso es la diagonalización. Tienen un predicado y evaluar el número de Gödel y evaluar este predicado a su propio número de Gödel. ¿Ya? Bueno, más o menos. Y decimos que tenemos una función que yo digo que es la función diagonal, que sale de n y llega a n, tal que d de n es el número de Gödel de diagonalización de la expresión con el número de Gödel n. Como nuestra función de Gödel, de numeración de Gödel es biyectiva, podemos encontrar cuando tiene un número natural, también es el número de Gödel de una expresión, ¿ya? Entonces toma la diagonalización de esta expresión y tomamos el número de Gödel de esta expresión. Eso es lo que hace el función de. Es un poco, pero vamos a ver por qué significa. Mucha palabra. Tenemos dos conjuntos más. Si tienen un subconjunto de n, decimos que A estrella es el conjunto de todos números naturales tal que D de n es un elemento de A. Y A tilde es nada más que el complemento de A en n. ¿Okay? Bueno, ahora tenemos todos los recursos de este primer teorema de Gödel en abstracción, suponiendo, asumiendo eso, suponiendo corrección. Dice que se apega el conjunto de números de Gödel de oraciones demostrables en el sistema correcto. Si P estrella tilde es expresable en L, entonces L es incompleto. ¿Ok? Y es increíble cómo fácil es ver eso. Porque es tan poderosa, es cerca saber, es cerca todo lo que necesita hacer para ver el primer teorema de Gödel. Entonces, pero vamos a recordamos lo que significa expresar un conjunto. Nuestra hipótesis es que P estrella tilde es expresable en L. Eso significa que existe una fórmula, será F de V1. Eso es demasiado pequeñito, ¿sí? Necesito escribir un poco grande. Bueno, será F de V1 tal que N, un número natural, es N estrella tilde, si solo si F de N, F evaluado a N, es verdad. ¿Ok? También nuestra hipótesis nos dice que L es correcto. Recordamos que eso significa que si
que si tenemos una oración demostrable, entonces esta oración es verdad. Y si tenemos una oración refutable, entonces esta oración es falsa. Esto es nuestra hipótesis. De eso vamos a demostrar que AP no es completo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Algunas preguntas? ¿Algunas dudas? No. Bueno. Ok. Entonces, lo que necesitamos hacer es demostrar que existe una oración que ambos no es demostrable y no es refutable. Y yo te digo eso. La oración es f de f, donde f es el número de Gödel de f, es el diagonalización de f. Ok, suponemos que sí podemos demostrar esta oración, que sí es en el conjunto de oraciones demostrables. Entonces, por corrección, tenemos que esta oración es verdad. Entonces, bueno, f de f es verdad. Si es verdad, como f expresa a este conjunto aquí, que es muy complicado con la estrella de tilde, no es complicado. Eso significa que f es un elemento de p estrella tilde. Bueno, el número de que f es ahí, en p estrella tilde. ¿Ok? ¿Pero qué significa eso? El tilde significa que es el complemento de p estrella. Entonces, f no es un elemento de p estrella. ¿Ok? Y ahora necesitamos recordar lo que significa la estrella. Es que el número de Gödel, o el diagonalización, que d de f, esta función complicada, el número de Gödel de diagonalización de expresión bla bla. Bueno, d de f no es un elemento de p. ¿Y qué es d de f? Más que el número de Gödel de diagonalización de la expresión que tiene el número de Gödel de f, que es f de f. Entonces, el número de Gödel de f es en el conjunto de números de Gödel de oraciones demostrables. No es él. No. Bueno, entonces eso significa que f de f es no demostrable. Eso es una contradicción, tal que no es demostrable. Bueno, pero puede ser que es refutable, ¿sí? Pero no es. Y podemos ver eso en una manera muy similar. Empezamos a suponer que es refutable, entonces por corrección es falso. Entonces, por la definición de expresar y como eso significa que no es un elemento del conjunto de oraciones verdades, y por eso podemos decir que n no es un elemento de p estrella tilde, o que f no es un elemento de p estrella tilde, tal que d de f no es un elemento de p estrella tilde, no de p estrella, ¿verdad? No. Lo siento. F es un elemento de p estrella, tal que d de f es un elemento de p, que implica que f de f es demostrable. Ok, entonces tenemos que f de f es refutable, f de f es demostrable. ¿Eso es una contradicción? ¿Hemos llegado a una contradicción?
¿Sí o no? Sí. ¿Qué? Dice sí. Porque eso contradice consistencia. ¿Sí? Tener una oración que es ambos demostrable y refutable. Y hemos demostrado que la consistencia es más débil que la corrección. Y hemos supuesto la corrección. ¿Ya? Entonces, listo. Eso es el primer teorema de la versión abstracta. Ahora, todo lo que necesitan hacer es descubrir cómo expresar el conjunto P estrella tilde. ¿Y cómo puede hacer eso? Lo que haces es demostrar que si tienen un conjunto en los números naturales, un subconjunto de los números naturales, entonces este conjunto tilde, si un subconjunto de los números naturales es expresable, entonces este conjunto tilde es expresable. Y también que si tienen un subconjunto que es expresable, entonces este conjunto estrella es expresable. Y la tercera cosa que necesita hacer es demostrar que P, el conjunto de números de Gödel de oraciones demostrables, es expresable. Y yo quiero dar acá estas tres cosas. Ahí. Esto es como lo hacen. Otra vez es un poco más difícil que parece, pero es lo mismo que expresar el conjunto de pares. La misma idea. Desafortunadamente creo que no tenemos tiempo para ver, para definir AP rigurosamente, AP, la identidad de piano. Entonces, no tenemos tiempo para ver esta demostración concretamente. Tampoco no tenemos tiempo para ver este teorema suponiendo omega consistencia ni consistencia basada en estas hipótesis. Pero pueden creerme que tenemos estos teoremas y que eso va a ayudarnos mucho para demostrar el segundo teorema de Gödel. Antes de seguir hasta el segundo teorema, yo recuerdo cuando estaba estudiando eso por la primera vez, tuve la cuestión, ¿por qué no podemos demostrar explícitamente que AP es correcto, o que AP es consistente, o que AP es omega consistente? Entonces, realmente saber que AP no es completo. Tener la hipótesis, sí, AP realmente es correcto, entonces sabemos que es correcto, entonces no es completo, es incompleto. Y eso es lo que el segundo teorema de Gödel clarifica un poco. Bla, 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 no tenemos tiempo. Chiste, segundo teorema. Yeah. Dice que si la aritmética de piano es consistente, si es consistente, entonces no podemos demostrar la consistencia de AP a través de AP. Eso es la afirmación explícito. Pero lo que yo dije un segundo atrás es lo que significa. La oración consist es una oración, yo dije más temprano, que expresa la consistencia de AP. Como vimos que unas fórmulas pueden expresar conjuntos de números naturales, esta oración hace lo mismo. Esta oración consist, que es una fórmula, aunque es escrito como una palabra. Sí es verdad, es una oración que es verdad, sí solo si
la aritmética de Peano es consistente. Tampoco creo que no tenemos tiempo para ver lo que es esta... ¿Cuánto tiempo tenemos? Estamos en el tiempo. Ok, entonces no tengo tiempo, ¿verdad? Voy a concluir. Sí. Pero bueno, expresa la consistencia de AP. Y el segundo teorema dice que no es decidable. Entonces no podemos demostrar ni refutar que la aritmética de Peano es consistente. Sí, de hecho, es consistente, basada en la suposición. Bueno, como dice Smullyan en su libro, hay personas que quieren que va a decir cosas como nunca sabremos si la aritmética de Peano es consistente. Pero decir eso es como decir que es como creer en la veracidad de alguien basada en su propia afirmación que nunca miente. Y analógicamente, y aún peor, concluir que nunca sabremos si la aritmética de Peano es consistente es como una implicación del segundo teorema. Sería como creer que nunca sabrás si yo siempre digo la verdad, basada en la suposición que si yo siempre digo la verdad y que yo te digo que nunca vas a saber si yo siempre digo la verdad. Eso es tan malo que es decir esta cosa. Y con eso, muchas gracias por escuchar a mi pequeña charla y ojalá que va a buscar mis notas completas en el internet, en mi blog. Muchas gracias.